Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales. Sean bienvenidos a nuestro servicio en línea. Es un gozo poder estar aquí una vez más con ustedes para gozarnos juntos, a cantar himnos a nuestro Dios y escuchar la palabra. El día de hoy vamos a iniciar cantando un primer himno titulado Venid, glorificad a Dios. Este himno nos va a dar 3 razones por las que nosotros podemos glorificar a Dios. Podemos alabar a Dios. Hay muchas, pero vamos a ver en este himno 3 en particular. La primera, el autor del himno nos apunta hacia la adopción. Hemos sido adoptados en Cristo y tenemos el privilegio de ser llamados hijos suyos. En segundo lugar, el autor del himno nos recuerda que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y al contemplar la redención, ese pago que Jesús ofrece, su propia vida para ser rescatados de la vanidad de este mundo, podemos entonces responder glorificando a Dios. Y en tercer lugar, el autor nos recuerda que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, el cual nos ha sellado, el cual nos da esa garantía de nuestra salvación. Y el himno termina diciendo que Él es el que garantiza nuestra fe hasta el día final. Y es por medio de este himno que nosotros podemos tener razones suficientes para responder en gratitud a Dios, en adoración y darle la gloria por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Cantemos. A continuación vamos a entonar 2 himnos. El primero se titula Ante el trono celestial y el segundo himno es Corro a Cristo. Pensando en lo que vamos a estudiar el día de hoy, en Jonás capítulo 2, cuando Jonás se encuentra ya en las profundidades del océano, tragado por el gran pez,
Él eleva una oración en medio de su circunstancia, clamando a Dios, reconociendo que en Jehová hay salvación. Estimado hermano, yo no sé en qué situación te encuentres, pero estos dos himnos que vamos a cantar nos recuerda cuál debería ser nuestra actitud frente a la tentación, frente al afán de vivir, frente a las circunstancias que nos rodean. El primer himno nos dice que tenemos a un gran sacerdote, el cual intercede por nosotros. Y cuando hemos caído en tentación, podemos alzar nuestra mirada hacia el justo, hacia Jesucristo, y encontrar en Él la justicia que nosotros no podíamos obtener jamás por nuestro pecado. Pero Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, y por eso podemos, en el segundo himno, decir: corro a Cristo. Corro a Cristo en medio del afán de vivir, corro a Cristo en medio del temor, corro a Cristo cuando hay tentación, puedo correr a Él y encontrar un descanso para mi alma. Estimado hermano, te invito a cantar estos dos himnos en esta mañana.
Hermanos, muy buenos días. La lectura bíblica esta mañana se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17 al capítulo 2, versículo 10. 1:17 al capítulo 2, 10. Las escrituras dicen: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Continuamos nuestra serie de prédicas en el libro de Jonás, tocando el tema la misericordia y justicia de Dios en la salvación del hombre. En la última exposición del libro, dejamos a Jonás, el profeta de Dios, arrojado en las aguas. Y cualquiera podría suponer que Jonás estaría ahogando, casi muerto, tal vez. Mas Dios tenía una salida inimaginable para no dejar la vida de Jonás en ese estado y proveerle de un rescate. En Jonás capítulo 1, en el último versículo de este capítulo dice: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La historia de Jonás nos deja un relato que va más allá de un gran pez. Dios no solo dejó evidencia que podría ser cualquier cosa para manifestar que su presencia no se ha alejado, sino que Dios quiere enseñar a Jonás de su gracia. ¿Cómo Dios enseñó de su gracia a Jonás a través de un pez? ¿Cómo? Vayamos al capítulo 2. Este capítulo es un salmo que sigue una línea normal de una poesía hebrea. Esta oración de Jonás se puede dividir en 3 partes. Primero, el sufrimiento de Jonás. Segundo, el reconocimiento de Jonás. Tercero, el Salvador de Jonás. Para nuestro entendimiento, iniciamos en el sufrimiento de Jonás. La experiencia física que Jonás estaba viviendo era única: hundirse en las aguas, tragado por un pez y luego vomitado en tierra otra vez. Pasó de estar plácidamente dormido en la nave, en su propia comodidad, en medio de la tempestad y tormenta, a tener que resistir las frías aguas, a tener que aceptar gratuitamente la reserva de 3 días y 3 noches en el vientre del pez, donde todo es all inclusive, para finalmente ser vomitado entre el jugo gástrico del pez en la tierra.
Su experiencia fue tal que sentía ya morir, como dice el versículo 2, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Los primeros 6 versículos nos dan la impresión que fueron recuerdos que trajo Jonás a su mente antes que fuese tragado por este gran pez. El versículo 3 dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Lo mismo nos da el relato en el versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Jonás está sufriendo. Desde lo externo, vemos a Jonás sufriendo en carne propia la consecuencia de ir en contra de Dios. Solo basta imaginar el cuerpo de Jonás siendo arrastrado en las profundas aguas, azotado y revolcado por las olas, envuelto entre algas, y con la desesperación de buscar un espacio para respirar. Tan solo pensar todo lo que estaba sufriendo externamente, imagínense cuánto debió estar sufriendo internamente. Jonás se encontraba en un momento crítico. Hasta antes que sea arrojado al mar, seguro que pensaba que tenía todo bajo su control, hasta que apareció la tempestad y el pez. Como diría Tim Keller en su libro Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento, un libro que en los últimos tiempos ha sido un buen acompañante, dice lo siguiente: cuando el dolor y el sufrimiento llegan a nuestras vidas, finalmente caemos en cuenta no solo de que no estamos en control, sino de que nunca lo hemos estado. ¡Qué gran verdad! En muchos casos, el sufrimiento inicia cuando te das cuenta de que nunca tuviste el control. Cuando Jonás estuvo en el barco con los marineros, parecía que no estaba sufriendo, hasta que le tocó vivir su propio sufrimiento. ¿Te has preguntado alguna vez en tu vida por qué Dios permite sufrimiento en la vida del cristiano? ¿Por qué? Dios usa la realidad del sufrimiento para nuestro bien. Y bajo el paraguas de ese concepto, quiero ayudarte a responder cómo Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas. Por un lado, Dios usa el sufrimiento en muchos casos para corregirnos. Tenemos precisamente el caso de Jonás, quien por pensar que lo podía hacer mejor que Dios, el Señor tenía preparado una tormenta y un gran pez para que pueda volverse a Dios mismo. Otro caso es el de María, la hermana de Moisés, quien contrajo lepra por murmurar contra Dios y su hermano. Dios permitió su lepra para producir en ella un arrepentimiento. Estos casos nos muestran que Dios usa el sufrimiento para disciplinarnos. Y producto de eso, podemos responder con un corazón dócil, un corazón humilde. Sin embargo, como diría el teólogo R.C. Sproul, no podemos llegar a la conclusión de que cada vez que nos enfermamos o cada vez que sufrimos,
hay una correlación directa entre nuestra desobediencia y el dolor que estamos experimentando. Si tan solo pensamos en otro personaje como Job, quien era un hombre justo y no había nadie como él en la tierra, y percibió un sufrimiento no justificado. Él nunca supo la causa de su sufrimiento. Por el relato, no fue por algún pecado, precisamente. A nuestro conocimiento, Dios no le reveló el propósito de su sufrimiento. Y esto nos lleva al otro punto. ¿Cómo Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas? Es que Dios usa el sufrimiento en muchos casos para refinarnos. En algunas oportunidades, los discípulos de Jesús se encontraron en tormentas. Los discípulos en la tempestad, frente a la adversidad, necesitaban momentos así para afirmar su fe. Porque aún en medio de esa circunstancia, no conocían completamente a Jesús. Hermano, Dios orquesta la manera de usar el sufrimiento en cada uno de los suyos. Un ejemplo es el mismo Jonás. No lo dejó plácidamente durmiendo en su propia comodidad. Ni hasta el final siguió cada acontecimiento paso a paso. Dios era el director de la obra de teatro, ejecutando cada escena de su vida. Aunque a todos nos aterra el sufrimiento, no es un tiempo para sumergirnos en la culpabilidad y el fatalismo. Todos necesitamos días en la escuela del desierto. Piensa por un momento. ¿Cuándo fueron los días donde más creció espiritualmente? ¿Acaso no fue cuando estaba en sufrimiento? El sufrimiento produce crecimiento. De algún modo, todos necesitamos pasar por el horno de fuego, como los amigos de Daniel. Todos necesitamos, de algún modo, las profundas aguas de Jonás. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es una verdad en la vida de un cristiano. Pero también quiero decirte que Dios no está obligado a rescatarnos de todos los sufrimientos. Mas sí, Él está comprometido en acompañarnos en medio del dolor. Nuevamente citaré a Tim Keller diciendo: no sabemos por qué Dios permite que continúe el mal y el sufrimiento. No porque son aleatorios, pero ahora al menos sabemos cuál no es la razón. No puede ser porque Él no nos ame. Tampoco puede ser porque no le importemos, dice Keller. Dios está muy comprometido con nosotros, que nos ama tanto, que no nos quiere dejar como estamos. Dios lo sacó y lo llevó al fin de sí mismo a Jonás,
Hay momentos en la vida donde Dios necesita sacarnos de nuestra propia zona de comodidad para iniciar a percibir realidades espirituales que antes no veíamos. Y eso nos lleva al punto número 2 de este sermón, el reconocimiento de Jonás. La oración de Jonás expresa muy bien lo que sintió y vivió internamente en medio del sufrimiento. Hasta aquí hemos visto cómo el profeta de Dios está luchando en medio de las aguas. Hemos descendido juntamente con él en las profundidades y ahora parece estar tocando la muerte. Aunque sabemos que Jonás no murió, pero sí sintió morir. Y para él era muy evidente que Dios lo estaba rescatando de la muerte y sabía que solo Dios le podía dar nuevamente vida. Y en esta oración llegamos a uno de los peros que da giro total a la historia de Jonás. Dice el versículo 6, pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¡Wow! ¡Qué gran alivio para el corazón y para el cuerpo de Jonás! Su sufrimiento no era eterno. Tú, Jehová, me rescataste. Tú, Jehová, sacaste mi vida de la sepultura. Jonás tuvo que ser muy sincero con sí mismo al recordar al Dios de quien hace poco estaba huyendo. En versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ahora, no fue la primera vez que Jonás mencionaba la realidad de Dios con sus labios. Cuando fue despertado por el patrón de la nave de marineros, Jonás dijo en el versículo 9 del capítulo 1, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Cuál es la diferencia de las menciones de Dios en este preciso libro? Lo que mencionó inicialmente con sus labios era un mensaje verdadero. Pero lo que vemos en la vida real parece no corroborarlo. Sus hechos más bien nos manifiestan que olvidó y huyó de Dios. Para nosotros, esta realidad está vigente hasta hoy. Decimos creer en Dios, pero tenemos vidas superficiales. Para entender este punto, Jonás nos hace el favor que conozcamos cuál es la lucha de su corazón. El versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias. Otra traducción de la Biblia coloca estas palabras de esta manera. Los que confían en vanos ídolos. Jonás se estaba describiendo como un idólatra. Su confianza estaba puesta en una vanidad ilusoria. Y es muy probable que no solo estaba pensando en aquellos que rendían culto a dioses paganos de piedra o madera, sino en aquellos que se iban en contra la voluntad de Dios. El corazón de Jonás estaba inclinado al antinomismo. El antinomismo es el vocablo compuesto de anti, que significa
en contra de, y nomos, que significa ley, que quiere decir en contra de la ley. Como diría un pastor, el antinomismo asume que podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer su palabra y despreciamos su ley moral. Por supuesto, muchos antinomianos no se ven a sí mismos de ese modo, porque en muchos casos es más una actitud que una creencia formal. Y rápidamente sale aquí una pregunta. ¿Por qué esta lucha de comprender la voluntad de Dios y obedecer su voz en Jonás? Y la respuesta rápidamente es la idolatría. Jonás tenía su pensamiento centrado en él mismo. Estaba completamente cegado. Y su corazón estaba dominado por, y aquí voy a enumerar algunos ídolos que hasta este capítulo podemos conocer un poco de lo que había en el corazón de Jonás. El ídolo del control. Pensaba que él podía manejar mejor las cosas que Dios. Segundo, el ídolo del éxito. Tenía un enorme temor, miedo a fracasar, porque más le importaba su reputación, porque para él su reputación era importante. El ídolo del reconocimiento. Quería que todos lo tengan por héroe nacional, no permitiendo que los ninivitas avancen con su juicio sobre su propia nación. Hermanos, la idolatría cierra el corazón y nos hace creer que somos dueños de nuestro propio destino. ¿Cómo así? Es que si tengo un Dios de mi propia creación, puedo manejarlo como yo quisiera y dominarlo a mi antojo. Pero como estás tan cegado por aquel ídolo en tu propio corazón, la versión real es que sin darte cuenta, los ídolos terminan dominando y manejándote a su antojo. Al igual que los dioses paganos de la antigüedad, los ídolos solo eran medios para alcanzar algo más. El pueblo de Israel no estaba enamorado de una pieza de madera, pero sí de aquello que pensaron que ese Dios podía darle a cambio. Puedes decir que crees en Dios, pero en la práctica puedes estar viviendo una vida superficial, arrastrada por los ídolos de tu propio corazón. Fue la idolatría en el corazón de Jonás que no le permitió ver la gracia de Dios inicialmente. ¿Cuál es el obstáculo que no te permite gozar, disfrutar de la gracia de Dios? ¿Cuál es? ¿Puedes identificarlo? ¿Puedes ver en lo profundo de tu corazón si estás siendo arrastrado por algún ídolo? Y simplemente mencionar que crees en Dios, pero que en la vida real tienes una vida superficial, basado en otras cosas y no en el gozo verdadero del Señor. Si eres sincero,
debes reconocer que eres débil y que estás bajo la realidad caída del pecado. Y si eres honesto, debes reconocer que tu corazón en cualquier momento buscará su propia felicidad fuera de Dios. No nos engañemos. Nuestro corazón es rápido y astuto y engañoso para irse fuera de Dios. Esto nos dirige al último punto de este sermón, el Salvador de Jonás. Parece que la vida del profeta está lejos del alcance de la gracia de Dios. No solo el profeta estaba ahogado por las aguas, sino que ahora estaba ahogado por sus propios ídolos en su corazón. Dentro del vientre del gran pez, reconoce lo que gobernaba su corazón y lo que no tenía. El versículo 8 inicia diciendo, los que siguen vanidades ilusorias, y completa el versículo diciendo, su misericordia abandona. Por un lado, Jonás tenía a sus ídolos, y por el otro, no tenía misericordia. Según la Biblia de estudio editada por Archie Sproul, la palabra traducida misericordia es hesed, que a menudo describe la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo. Jonás era uno del pueblo. Dios, por amor a su fiel pacto, no lo desechó. ¿Tenía razones para hacerlo? Por supuesto que sí. Sin duda. Pero prevaleció su pacto para con los suyos. Dios estaba comprometido con la vida de Jonás. ¿Y cómo entendemos esto? La misericordia que Jonás había abandonado, ahora Dios le estaba extendiendo. ¿De qué manera estaba manifestando Dios su misericordia? 1. Dios escuchó su oración. El Señor pudo abstenerse de escucharlo. Pudo haber apartado su presencia definitivamente y dejarlo morir en las profundidades de las aguas. Pero Dios no fue en esa dirección. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios escuchó su oración? Y 2, aunque parezca insólito, Dios envió un pez. La manera de prevalecer la vida de Jonás y que llegara a entender el mensaje de gracia a los ninivitas, aquella gracia que él mismo desconocía, era a través del vientre de un animal. Dios le mostró a Jonás que su misericordia era suficiente aún en el estado que se encontraba y que su misericordia no se había apartado de él. ¡Qué gran consuelo para Jonás! ¡Qué gran alivio para su espíritu, su alma rota, desgarrada por el sufrimiento y el dolor! Y ahora Dios le está diciendo, mi misericordia es suficiente. Escucho tu oración. Envío este pez para que no mueras. Y dice el versículo 10, ya finalizando el capítulo, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás tenía nuevamente una oportunidad. Este es el cuadro que puede pintar mejor la vida de Jonás en estos momentos.
las aguas de su juicio fueron las aguas de su salvación. En momentos así, sientes días donde crees que la misericordia de Dios no es suficiente para ti. ¿Hay momentos donde sientes eso? ¿Cuándo son los días que pensamos que la misericordia de Dios está muy lejana? ¿Cuándo son esos días? Para concluir, quiero cerrar el mensaje diciéndote lo siguiente. Seguro que por tu mente está cruzando: para evitarme todo esto, es importante obedecer y vivir rectamente delante de Dios. La respuesta es sí, pero no es suficiente. Desde luego, si tan solo quisieras aplicar el día de hoy este sermón, te aseguro que fallarás. Y si no es hoy, será mañana. Quiero cerrar esa puerta que en tu mente se está presentando como una solución. Este sermón no se trata de cómo ser efectivo en obedecer sin fallar en el intento. No voy en esa dirección. Este sermón se trata cómo Dios puede mostrar su gracia a un hombre tan desobediente y prevalecer aún su vida. Jonás dice algo increíble en el versículo 9. Mas yo con alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Jonás tuvo que reconocer dos cosas en medio de su sufrimiento. Uno, alabar a Dios por su obra salvadora. No le quedaba otra más que simplemente levantar su mirada y decir: tú tienes una obra salvadora sobre mi vida y sobre otros. Y dos, reconocer que solo Dios tiene poder para salvar. Entonces, si la salvación es únicamente de Dios, ¿cómo se aplica la gracia salvadora de Dios? Años más adelante, en las mismas palabras de Jesús, mencionó lo siguiente. En Mateo 12, 40 y 41 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Qué tremenda palabra del Señor Jesucristo y muy preciso para estos momentos. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero Jonás. Es el verdadero Jonás que fue arrojado en la tempestad para salvarnos. Había uno mayor que Jonás. Jesús no es una novela, ni mucho menos un cuento. Jesús es real. Y su evangelio es la mejor historia que explica nuestra condición.
Jesús no es simplemente el último o mejor ejemplo. Jesús es el Salvador, que vino a librarte de tu conducta moralista, erradicar tus impulsos de alcanzar por medio de tus obras una justicia y salvarte con el fin de que te deleites por medio de Él a través de una vida renovada. Jesús es el verdadero Dios que rompe todo impulso idólatra, queriendo felicidad, seguridad, significado, propósito. Solo recuerda que existe un Dios verdadero que fue capaz de arrojarse a lo profundo de la oscuridad para ser el dueño de tu corazón, cosa que jamás ningún ídolo en este mundo podrá hacerlo por ti. Solo el Dios verdadero. Necesitamos la belleza de su justicia. Nuestras justicias y cumplimientos de reglas no son suficientes. Solo requiere la justicia de Jesús para ser contado a nuestro favor. ¿Y sabes cómo se llama eso? Gracia. Gracia. Necesitamos la belleza de su misericordia. Nuestra raíz más profunda de pecado, gobernada por dioses falsos, solo necesita la misericordia de Jesús para que todo sea saneado en la vida y disfrutes del perdón. ¿Cómo se llama eso? Gracia. La gracia salvadora de Dios a tu vida, ofrecida a través de Jesucristo, del Salvador, del Señor, del Dios único, real y verdadero. El Evangelio de la gracia expresado en la salvación siempre será únicamente de Dios. No puedes hacer nada por ti mismo. Por más que intentes sacar, por más que intentes hasta poder buscar de alguna otra manera por ti mismo una salvación, no vas a poder. Dios te está comunicando, así como salvó a Jonás, así como salvó a pueblos, así como salvó a gente impía, también te puede salvar a ti. Rebelde, desobediente, idólatra, fornicario, blasfemo, mentiroso, también te puede salvar a ti. Porque la salvación no se trata de ti, sino se trata de Dios. Porque la gracia de Dios solo opera donde hay pecado. Y aquel que cree y va por fe a Cristo es la evidencia de aquella gracia. Porque donde abundó pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Gloria al Salvador. Gloria a la bendita gracia de Dios. La salvación es del Señor. Y la salvación es un acto de gracia abierta para el pecador. ¿Lo crees? Espero que Dios llene tus días de su gracia para vivir eternamente a su lado. Oremos. Padre,
Gracias, Dios, por tu inmerecida gracia que transformó mi vida, la vida de todo aquel hombre que ha ido por fe a Cristo. Oh Dios, cuando merecemos estar allí tendidos, aplastados por nuestro pecado, tú viniste y bajaste hasta lo profundo de la oscuridad a librarnos, rescatarnos, a mostrarnos que tu justicia es única para ser aplicada sobre nuestra injusticia y poder ser declarado delante de Dios justos. Eso es gracia. Tu misericordia, por más que tengamos ídolos en el corazón donde buscamos cegadamente alguna satisfacción, alguna felicidad, tu misericordia es capaz de romper esa esclavitud y darnos libertad de perdón de nuestros pecados. Eso es gracia. Dios, llénanos de ti, porque hoy queremos reconocer que tu salvación solo te pertenece a ti. La salvación es únicamente tuya. Y mañana quiero tener y levantarme con ese recordatorio. La salvación es del Señor. Gloria a tu nombre, que tú manifestaste tu salvación por el hombre. Bendita la gracia que nos alcanzó. En el nombre de Cristo Jesús quiero orar. Amén. Que Dios te bendiga.